Qué hermoso que es estar en la presencia del Señor. Saben, hermano, que estábamos deseando ya estar en casa. Es verdad que disfruta uno de estar un tiempo fuera, pero también se extraña la casa. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en Gran Canaria y de estar aquí en medio de nuestros hermanos. Así que esta misión APE es una misión que trabaja a nivel mundial y está única y exclusivamente dedicada a la enseñanza y la evangelización de los niños. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que puedan haber misiones que alcancen al mundo entero? Es una misión que tiene misioneros dentro de países tan difíciles como Afganistán, como Turquía, como Irak, como Corea del Norte. Así que imagínense el grado que supone eso de riesgo y la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo que necesitan para poder ir a estos lugares y poder predicar y evangelizar a los niños. Es un riesgo total, hermanos. Así que mientras pensaba en esto, el Señor me hablaba de camino aquí, que compartiera una palabra que está en Marcos capítulo 16. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 16. Marcos capítulo 16. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 14 en adelante. Marcos 16, del 14 en adelante. Y el título del mensaje de hoy es "Id y predicad el Evangelio". Dice la palabra de Dios así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Padre, pongo en tus manos mi vida, Señor, y ruego que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición y de edificación para tu iglesia aquí en CFC Las Palmas, Dios. Que nos rete, que nos desafíe, que nos confronte, Señor, a ser mejores discípulos tuyos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús había muerto. Como todos sabéis, Jesús vino a la tierra para cumplir un propósito, para cumplir una misión. Y la misión que él tenía era que el reino de los cielos fuera establecido aquí en la tierra. Y Jesús había muerto, lo habían matado los religiosos, los fariseos, los hipócritas, que él llamaba, aquellos que le señalaban por él compartir la verdad del Evangelio, la verdad y la única y exclusiva verdad que está en la cruz, en el sacrificio de la cruz. Jesús se apareció a María Magdalena y no creyeron. Jesús se apareció a dos de sus discípulos y tampoco le creyeron que había resucitado. Finalmente Jesús tuvo que aparecerse a los discípulos, a todos, y si notan en el versículo 14, Jesús se aparece y les reprocha su incredulidad. Dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y qué tremendo, hermano, porque muchas veces nosotros somos iguales, ¿verdad? Somos tan incrédulos. Decimos: gloria a Dios, aleluya, así sea. Y a la hora de creer, a la hora de tener fe,
caemos. Pero fíjense, la incredulidad va de la mano con la dureza de corazón. Y es que, hermanos, para tener una fe genuina es necesario tener humildad. Muchas veces creemos, pero no somos humildes. Y en lo que creemos pueden ser pajaritos que nos hemos nosotros creado en nuestra propia mente. Es necesario creer, pero tener humildad. Y eso fue lo que reprochó Jesús. Dice, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y es así, hermano. Muchas veces vamos nosotros compartiendo la palabra de Dios, evangelizando, dando las buenas nuevas de salvación, y mucha gente no cree. Hasta que tiene que venir el Espíritu Santo, que es el que redarguye, que es el que confronta, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, y es el que los trae a los pies de Cristo. Así que en esta mañana quiero rápidamente destacar 3 aspectos acerca de este mensaje y predicar el Evangelio. En primer lugar, hermanos, la iglesia como tal debe predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, no es ninguna otra. Nuestra misión es que la gente se salve. Nuestra misión es que las personas vengan a los pies de Cristo. Nuestra misión es que la gente pueda reconocer que hay un Señor y un Salvador. Nuestra misión aquí en la tierra no es otra que Cristo sea glorificado, que Él sea exaltado y que el Señor pueda ser conocido en todas las naciones. Por eso Jesús lo dijo: id y predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Así, hermanos, que el anuncio del Evangelio se da en un contexto de incredulidad por medio de una exhortación. El mismo Señor Jesús llama la atención a sus discípulos a no distraerse en cosas que no tienen futuro, que para nada aprovechan, que en definitiva no sirven de nada. Y es que en muchas ocasiones, hermanos, déjenme exhortarles con amor, en muchas ocasiones vemos el Evangelio como un lugar para beneficio propio. Y no es así. No es así. El tal que haya pensado de esta manera está errado, está equivocado. Jesús, Dios, no es Santa Claus. No es aquel al que podamos venir a pedirle nuestros regalos de día de Navidad o de noche de Navidad, y luego iremos al árbol a recoger nuestros regalos y hasta luego Jesús. No, Jesús no es Papá Noel, hermano. Jesús es el Señor, y como Señor Él tiene autoridad, y la autoridad que le ha sido otorgada ha sido porque Él ha cumplido su misión aquí en la tierra. Así que nosotros, cuando nos acercamos al Señor, el verdadero Evangelio es que Él es el Señor y nosotros los siervos. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Él es el que tiene la autoridad y nosotros somos sus discípulos. Es así, así es como funciona. En muchas ocasiones nosotros trastocamos el orden y somos nosotros los señores y hacemos de Jesús nuestro siervo. Y esto es un error, es un grave error. Es un error tremendo, hermano. Necesitamos reconocer la autoridad y el señorío de Jesús en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Jesús no le da opción. Hermano, no es voluntario. Es un mandato el ir y predicar el Evangelio. Es un mandato. Todo aquel que diga que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador, debe saber que como condición tiene que predicar el Evangelio. Si no estás predicando el Evangelio, entonces, hermanos, debes plantearte, debes analizarte, debes reflexionar si lo estás haciendo bien o si has entendido bien de qué trata el Evangelio. El Evangelio, hermano, no trata de ti. El Evangelio, hermano, no trata de tus necesidades. El Evangelio, hermano, no trata de lo que a ti te hace falta. No trata de tu enfermedad. El Evangelio trata de Cristo y de Cristo resucitado. Y es por eso que el apóstol Pablo exhortó en varias de sus cartas a las iglesias diciendo: si Cristo no ha resucitado, entonces mi Evangelio es en vano. Hermano, necesitamos reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Mientras no lo reconozcamos, vamos a vivir en una vida de fantasía, en un evangelio falso. Vamos a crear ídolos en nuestra mente. Vamos a crear nuestros propios dioses. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Una y otra vez, una tras otra vez, hacía lo mismo.
Moisés subió al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios, y mientras Dios le daba los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo dijo: mira, este no baja, este no viene, vamos nosotros a crear a nuestro propio ídolo. ¿Y qué hicieron? Cogieron todas las joyas, las fundieron y se crearon un becerro de oro al cual adorar. Hermanos, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa que tiende a hacer el mal, somos especialistas en crear ídolos. Ídolos. Y creamos ídolos de cantantes. Y en el mundo eclesial voy a hablar, creamos ídolos de cantantes, creamos ídolos de personas que son cristianas, jóvenes tal vez, y que marcan alguna tendencia, que son influencers, y queremos imitar a uno o al otro. Creamos ídolos de pastores, creamos ídolos de evangelistas. Vamos creando ídolos en nuestro corazón y queremos parecernos en muchas ocasiones a ellos, y esto no está bien. Dios te ha hecho a ti único y especial, y tiene un propósito único y especial con tu vida. La tarea que tú tienes es la de descubrir cuál es ese propósito y cuál es lo especial que Dios tiene para contigo. En medio de la incredulidad de los mismos discípulos, Jesús les envía a predicar el Evangelio, y escuchen bien esa cláusula que deja el Señor Jesús aquí en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tremendo, porque el Señor aquí no va con colores grises, no va con medias tintas. El Señor es concreto, el Señor es directo, el Señor va al grano, el Señor no va con rodeos, hermanos. A lo que es bueno le llama bueno, y a lo que es malo le llama malo. Y es así como nosotros debemos vivir. En muchas ocasiones, como hijos de Dios, nos permitimos algunas licencias que creemos, pretendemos que tal vez el Señor las avale, y no es así. Por ejemplo, una mentira piadosa, ¿es pecado o no es pecado? O sea, hay personas que dicen: bueno, una mentirita de vez en cuando, y así por el estilo. Si crees y eres bautizado, serás salvo, pero si no crees, serás condenado. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 8, versos del 13 al 24, que me gustaría destacar. Es la historia de Simón el Mago. No sé si la recordáis. Simón el Mago escuchó que los discípulos estaban anunciando el Evangelio, pero él notó algo más allá del anuncio del Evangelio. Él notó algo que le llamó mucho más la atención que ver a Cristo, al Mesías, que tenía que venir a la tierra, morir, pagar un precio, derramar su sangre para que pudiera el Simón el Mago acceder a la vida eterna. Él notó algo más en los discípulos, y eso fue en lo que él se centró. Y Simón el Mago dice que cada día andaba con los discípulos, y Simón el Mago dice allí en Hechos capítulo 8 del 13 al 24, para resumir la historia, dice que él estaba súper contento, y él dijo: yo creo, y dijo: quiero ser bautizado, y fue bautizado y todo. Pero él tenía su corazón o su motivación puesta en otro lugar, y era en los poderes del Espíritu Santo, en el poder que el Espíritu Santo acompañaba a Pedro y a todos los discípulos. Y él dijo: ¿qué debo hacer? ¿Cuánto vale ese don? En pocas palabras, él pensó que podía comprar lo que viene de Dios. Él pensó que era tal vez algo con lo cual se podría tal vez lucrar. Y él dijo: pues si lo compro, a lo mejor yo lo tengo y así yo lo puedo hacer, y si lo hago, pues todos van a centrar su mirada en mí. Tal vez esos eran los pensamientos de Simón el Mago. Qué interesante, porque él creyó y se bautizó. Y fíjense que eso no le garantiza la salvación, porque vemos allí a un hombre que tiene unas motivaciones súper desviadas de lo que realmente es el Evangelio. Por eso Jesús le dijo: id y predicar el Evangelio. No dice: id y predicarse a vosotros mismos. No dice: id y predicar tu don. No dice: id y predicar tu talento. No, él dice: id y predicar ¿qué? El Evangelio. Simón el Mago estaba súper distorsionado. Su mirada estaba puesta en el don que el Espíritu Santo le había otorgado
a Pedro y a los discípulos. Así que Pedro, el apóstol, lo exhortó y le dijo: perezca tu dinero contigo si crees que el don del Espíritu Santo puede ser vendido. Hermano, necesitamos ser conscientes de la realidad de lo que es el Evangelio. Necesitamos ser conscientes de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo obra para que Cristo sea exaltado, nunca jamás para que una persona sea exaltada, hermano. Necesitamos ser humildes, necesitamos creer. Así que en segundo lugar, la iglesia debe estar llena de poder. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, Dios no solamente se preocupa por la sanidad del alma y del espíritu, Dios también se preocupa por la sanidad física. Para ello necesitamos como iglesia tener su poder, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pero teniendo la motivación correcta. No podemos predicar el Evangelio si no hay poder del Espíritu Santo. Son vana palabrería. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios cuando llegó a esta ciudad de Europa. Lo primero que les dijo es: si yo hubiera venido con vana palabrería, con mucha elocuencia, y si no hubiera sido por la demostración del Espíritu Santo, vosotros no hubierais creído. Hermano, el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo es el que nos otorga a nosotros el denuedo para hablar, es el que nos otorga a nosotros la autoridad para sanar, para echar fuera demonios, pero es de Él el don, no es nuestro. Es del Espíritu Santo los dones, hermano. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo como iglesia para poder anunciar el Evangelio, para poder llevar a cabo ese mandamiento que Jesús dijo: ir y predicar. Y fíjese, hay dos verbos allí, en dos palabras. Ir no es quedarnos aquí en la iglesia, ir, o sea, salir. De hecho, la palabra iglesia en el griego es eclesia y quiere decir los llamados afuera. Y a los cristianos en el primer siglo eran reconocidos como los del camino, porque ellos estaban siempre en la calle hablando de Cristo. Necesitamos, hermanos, tener esa visión de lo que es el Evangelio. No nos podemos acomodar, no nos podemos apoltronar, por decirlo de alguna manera. Necesitamos, hermanos, estar incómodos y buscar a quién quiere el Señor salvar, porque el Señor quiere salvar a las personas. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer eso. Hay un testimonio de un hermano evangelista que murió hace 2 años, en el año 2019, Reinhard Bonnke. Él fue un evangelista pentecostal y el Señor lo salvó a los 9 años de edad, y a los 10 años él recibió el llamado, 10 años, fíjense, 10 años, él recibió el llamado para ir a África a anunciar el Evangelio. Eso fue en el año 1970 y pico. Su madre fue la que le compartió el Evangelio y él entregó su vida con su madre. Así que él luego fue y estudió en Inglaterra, en un seminario. Estuvo durante 7 años pastoreando una iglesia, y durante su ministerio se calcula que unas 79 millones de personas conocieron y entregaron sus vidas al Señor. Así que imagínate, 79 millones de personas. Imagínate el alcance del ministerio de este hombre que a los 9 años, a los 10 años le creyó a Dios. 10 años y él recibió una visión. Aquí hay algunos chiquitos de 10 y de 12 años. Imagínense que los padres, que ahora viene su hijo a la casa y le dice: estoy convencido que el Señor me llama a un país a evangelizar, a predicar el Evangelio. ¿Qué haríamos? Hermano, necesitamos conocer el alcance del Evangelio. Y el celebrar el culto de la hispanidad de las naciones
deja ver mucho de esto, porque si no hubieran ido misioneros a nuestros países, nosotros no conoceríamos a Jesús. El Evangelio se originó en Medio Oriente, concretamente en Jerusalén. Y por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos tener esa visión. Nosotros ahora estamos en nuestra propia Jerusalén, pero necesitamos ser testigos también en Judea, en Samaria, y si Dios lo permite, y es su voluntad, que esta iglesia sea una iglesia que envíe misioneros hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no enviar misioneros cuando el Señor quiera a otros países a compartir el Evangelio? De eso se trata. El Evangelio se trata de Él, más de Él y menos de mí. El Evangelio se trata de que Él crezca y de que yo mengue. El Evangelio se trata de que yo coja mi propia cruz cada día a la carga, hermanos. El Evangelio no se trata de ti. Déjame decírtelo en el amor de Cristo. No se trata de ti. El Evangelio se trata de Él. Porque tú no has hecho nada. Él lo hizo todo. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Vamos a decirle al Señor, amén fuerte. Amén. Gloria al Señor. Las cruzadas de este hermano evangelista fueron multitudinarias, y en muchas ocasiones logró reunir a grupos de más de 100,000 personas juntas, y él compartía el Evangelio. Pero hay un testimonio que está en YouTube, lo pueden buscar, Reinhard Bonnke. Hay un testimonio de este hermano que me impactó. Ya lo conocí hace muchos años atrás, pero en especial este testimonio me gusta de vez en cuando verlo. Y es el testimonio de un pastor que había muerto en la ciudad donde él estaba compartiendo la palabra de Dios. Y la esposa del pastor, que había fallecido en un accidente de tráfico, ya lo tenían al fallecido, al muerto, lo tenían ya en la morgue. Ya llevaba 3 días de muerto, ya lo habían embalsamado para conservar la desintegración del cuerpo, ¿verdad? Y la mujer escuchó que este hombre de Dios estaba en la ciudad y que estaba compartiendo el Evangelio en una iglesia pequeña. Bueno, pequeña, 12,000 personas creo que dicen el testimonio cuando él habla, porque es él el que habla. Y ella sintió de parte del Señor la palabra que le vino a su corazón de Hebreos, de confiar en el Señor, de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ella dijo, Dios puede resucitar a mi marido. Y fue a la morgue, cogió el ataúd y se lo llevó para la iglesia. Es increíble cómo describe Reinhard Bonnke este testimonio. Dice que él estaba compartiendo en la iglesia y que sintió alboroto, que hubo hasta pelea, forcejeo, porque quería entrar al ataúd, pero finalmente le convencieron para que llevara el ataúd al sótano de la iglesia. Y mientras el hermano estaba compartiendo el Evangelio, el poder del Espíritu Santo descendió, y dice que ese hombre empezó a dar gritos abajo, resucitó. Eso es lo que hace el Señor. Son ese tipo de cosas que hace Dios. Pero es para su gloria, es para su honra. Así que la cuestión aquí es la siguiente: ¿crees en Dios? Amén. ¿Crees en Dios? Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. ¿Le creemos a Dios, hermanos? Porque aquel que vaya a predicar el Evangelio no solamente debe creer en Dios, los demonios creen y tiemblan. No solamente debemos creer en Dios, debemos creerle a Dios. Hace poco, unas semanas atrás, una hermana de aquí me compartió también un testimonio que estuvo en una casa porque andaba buscando trabajo, bueno, una situación. Pero con el denuedo que el Espíritu Santo les da, pudieron hablar con la hija de la dueña, le pudieron compartir, pudieron orar por la abuelita, que finalmente no se quedara cuidando, pero quedó ese contacto ahí, quedó esa primera impresión. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Que la palabra de Dios corra, que el Evangelio sea anunciado, que la buena noticia sea escuchada. En tercer lugar, hermanos, la iglesia debe saber
que Dios está con ella. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No debemos olvidarnos de eso. Muchas ocasiones pensamos que la iglesia, que el Espíritu Santo, el poder de Dios no está con la iglesia. Y eso es un error. Y de ahí lo importante, hermanos, de estar en una congregación. De ahí lo importante de asistir a la iglesia. De ahí lo importante de estar bajo cobertura, de no hacer las cosas por mi propia cuenta. Porque muchas veces hay personas que el Señor las quiere usar, pero no es el tiempo. Muchas veces hay personas que quieren hacer cosas y las hacen, pero quizás el Señor no les ha mandado. Y al final terminan frustrándose. Emprenden caminos, en particular, o solitarios, y terminan dándose cuenta que no hay nada como estar bajo la cobertura del Señor. Hermanos, aquel que atenta contra la iglesia, atenta contra Cristo. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y esa metáfora que a lo largo y ancho de la Biblia se muestra de que Cristo viene por su amada, se refleja pero que muy exactamente en aquellas palabras que encontramos en Génesis, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con la mujer y serán una sola carne. Cristo mora en nosotros, en su iglesia. Pero cuando emprendemos cosas a la manera que queremos, entonces Dios no nos respalda, hermano. Necesitamos ser esos discípulos que el Señor muestra y desea que seamos. Humildes, porque no se trata de mí, no se trata del talento que yo pueda tener, no se trata de la buena predicación que yo pueda dar, no se trata de la elocuencia con la que pueda hablar, no se trata del conocimiento que pueda tener, no se trata de los muchos versículos que pueda haberme aprendido y recitar. Se trata de Cristo, se trata de Cristo, se trata de Cristo, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo, hermano. Cristo, 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 Jesús, se trata de Él, hermano. Necesitamos mirar a la cruz y día tras día darnos cuenta que nosotros somos insignificantes, no somos nada, solamente Él nos da valor. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, de todo corazón que se trata de Él, de su obra. Cuando sabemos eso, entonces somos siervos útiles. Entonces hacemos las cosas como el Señor quiere y desea y anhela que las hagamos. Y es normal, hermanos, ¿saben por qué? Porque nosotros por naturaleza somos desobedientes, por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos mentirosos, por naturaleza somos ávaros, codiciosos, por naturaleza. Y si no, fíjese en aquel niño que tiene apenas 1 año y hace algo, hace alguna travesura, y tú le dices: has hecho esto. ¿Qué te va a decir el niño? Él no ha sido, ¿verdad? Ahí se ve la maldad que hay, con la que nacemos. Pero gloria al Señor, que tiene tanta gracia y tanta misericordia, y que día tras día nos da una nueva oportunidad para que podamos arrepentirnos, para que podamos encaminarnos y para que podamos seguirlo a Él como Él desea que lo hagamos. Dice el versículo 19 y 20: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia es que en muchas ocasiones cae en la incredulidad. Y aquel que no cree es aquel que busca seguridad. Y déjame decirte, hermano, de todo corazón, hermano y hermana, que aquel que busque seguridad en el camino del Señor no la va a hallar, no la va a encontrar. La única seguridad que tenemos es que nos vamos a ir con Él. Amén. Esa es la única seguridad que tenemos. Si tú buscas seguridad porque eres cristiano, de que la vida te va a ir color de rosa, todos felices y comieron perdices, pues no es así. Eso no es lo que el Señor ha prometido. El Señor dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Felicidad. ¿Qué tendréis?
Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven cómo a veces tenemos distorsionado el Evangelio? ¿Ven cómo a veces vemos a Cristo diferente? ¿Ven cómo a veces le ponemos un gorrito rojo y pensamos que es Santa Claus? Hermano, Él es el Señor. Y si estoy enfermo y Él permite esa enfermedad en mi vida, es porque Él quiere saber de qué madera estoy hecho. Es porque Él quiere probar mi fe. De hecho, si eres hijo de Dios, vas a ser probado y vas a ser pasado por fuego. Yo no sé si este tipo de mensajes te los dicen continuamente o los escuchas a lo mejor por internet, pero esta es la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio es que nuestra vida sigue teniendo problemas y dificultades día tras día, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. La realidad del Evangelio, hermanos, es que vamos a tener luchas, aflicciones, opresiones, en ocasiones escasez, pero con Cristo somos más que vencedores. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así, afrontamos las dificultades de una manera diferente. Pero hay un evangelio que se comparte por ahí, donde solo se enfoca en la persona, un evangelio hedonista, un evangelio posmoderno, un evangelio donde se centra en la persona, en los hombres, y te dicen, tú puedes, tú eres capaz, tú todo lo logras, tú eres Superman. Y no es así. Si hay algo bueno en nosotros, hermanos, es por el Señor Jesús. Es por su obra en nuestras vidas. Si hay algo que pueda ser digno de alabanza, es para la gloria de Dios. Es Jesús el protagonista de toda esta historia. Es Jesús el autor y creador de la fe. Por eso debemos tener nuestros ojos puestos en Él. Y esto no quiere decir de que Él no vaya a suplir tus necesidades, por supuesto que sí. Pero necesitamos enfocar bien nuestra mirada en de qué trata el Evangelio, de qué trata la buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Y en medio de tantas malas noticias, nosotros necesitamos llevar una buena noticia. Pero allí fuera, en el mundo, lo que se predica, lo que se habla, la influencia que hay es la siguiente: tú puedes, tú eres capaz, tú puedes trabajar, tú puedes estudiar, tú puedes ser alguien de éxito, tú puedes ser un super coaching, esto, lo otro. Y si en la iglesia nosotros vamos a predicar lo mismo, hermano, estamos fritos, estamos desenfocados. No puedes tú, puede Cristo en ti. Necesitamos enfocarnos, necesitamos saber de quién es la obra. La obra es del Señor, no nuestra. Necesitamos saber que es Cristo en nosotros y no nosotros para que Cristo nos sirva, hermanos. Así que uno de los mayores problemas que tiene la iglesia es que en muchas ocasiones cae en esa incredulidad. No creen lo que Dios le ha dicho y nos dormimos. Hermanos, es tiempo, como dice Juan capítulo 4, de levantar nuestros ojos, de alzar nuestra mirada y ver que los campos están blancos, que están listos para la cosecha. Jesús se acercó a una samaritana, un hombre judío, hablando a una mujer, un hombre judío hablando a una samaritana, a solas con ella. Increíble, esto rompía todo esquema, todo paradigma. Jesús le habla, y le habla con tal amor, y le habla con tal convicción, que aquella mujer fue la primera evangelista registrada en la Biblia. Dice la palabra de Dios que ella fue a su pueblo, a Samaria, y anunció y dijo: venid y ved, porque he conocido a uno que me ha dicho todas las cosas tal como son. Y dice que en aquel momento vinieron todos los del pueblo y escucharon a Jesús. Hermanos, necesitamos seguir el modelo que hay en la Biblia. Es Jesús comisionándonos, es Jesús enviándonos, es Jesús capacitándonos, es Jesús llenándonos con el poder de su Espíritu Santo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Fíjense lo que dice el versículo. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles. ¿Quién? ¿Quién les ayudaba a ellos? Versículo 19-20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles.
las predicaciones que veo en YouTube, ayudándoles lo que me envían por el WhatsApp y escucho, ayudándoles lo que yo creo, lo que yo me he creado en mi cabeza, el Evangelio, los ídolos que he creado, ayudándoles el Señor, hermanos, el Señor, porque el Evangelio es del Señor. Y cuando nosotros llevamos la buena noticia del Señor, entonces el Señor nos respalda. Y es así que las personas creen. Y dice que confirmaba la palabra ¿con qué? Con las señales que le seguían. Y por eso vemos a lo largo y ancho del libro de los Hechos que los apóstoles, los discípulos de Cristo, predicaban el Evangelio, y aún la sombra del apóstol Pedro dice que la tocaban y la gente era sanada. ¿Por qué? Porque el Señor iba con ellos y porque el Señor les respaldaba con esas señales. Pero no para la gloria de ellos, para la gloria de Cristo. No para que ellos fueran exaltados, sino para que Cristo fuera exaltado. Necesitamos tener una visión clara de lo que es el Evangelio. Él mismo confirmará la palabra predicada con señales y milagros. Hermanos, ¿y saben por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Por eso Él fue capaz de decir que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Por mucho ataque que la iglesia pueda tener, la iglesia va a continuar, porque la iglesia es de Cristo. Estemos aquí nosotros o no estemos, estén los pastores o estén otros, esté un evangelista o no esté, la obra es del Señor y la obra va a continuar. Eso no se puede detener. Pero si tú eres un discípulo del Señor, un hijo de Dios que ama la obra de Cristo, más te conviene que te agarres del Señor y le digas: Señor, yo quiero ser parte de él. Porque no hay nada mejor, no hay nada más bello, no hay nada más que pueda traer satisfacción al alma, al espíritu y al corazón que servirle a nuestro Cristo, a nuestro Señor de señores, al Rey de reyes. Hermanos, y cuando cantemos, cuando alabemos, cuando adoremos, cuando oremos, desnuda tu corazón delante del Señor. Tú no eres perfecto, eres pecador, lo sabes, ¿no? ¿Sabes que eres pecador? ¿Verdad? Lo sabes, ¿no? ¿Sabes que cada día peca, verdad? Pues debemos pedirle perdón al Señor. Todos. Aquí no hay nadie perfecto ni nadie santo. El problema es que muchas veces creemos que somos santos y no es así. No es así. No somos santos. Somos santos a través de la mirada de Cristo. Él es el que nos santifica. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor gracias por su palabra. La iglesia, hermanos, debe predicar el Evangelio. La iglesia debe estar llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia debe saber que Dios está con ella, con su iglesia, porque es de Él, porque somos la novia de Cristo. Y el Señor va a volver ¿por quién? ¿Por ti solamente? ¿Por quién vuelve el Señor? Su iglesia. Por su iglesia. Por eso, hermanos, debemos amar la iglesia. Por eso no debemos levantar falso testimonio un hermano contra otro. Por eso debemos servir dentro de la iglesia. Por eso no debemos sentir celos y envidia o cosas raras cuando vemos que un hermano o una hermana está haciendo tal o cual cosa, hermano. No. Debemos amar la iglesia, amarla y amar la obra de Cristo en cada uno de mis hermanos. Si hay un hermano que el Señor lo está usando con algo, gloria al Señor, pero en el orden de Dios y en el orden de la iglesia, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor.